Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor checo Milan Kundera dijo que la memoria no guarda películas, guarda fotografías. La imagen fotográfica, desde su primer registro denominado Vista desde la ventana en Legras, del inventor litógrafo francés Joseph Niepce, en 1826 mostró una extraña concordancia con la palabra escrita. Es vínculo oculto. En realidad, era patente desde el nombre que se le dio a la nueva invención técnica. Etimológicamente, el término fotografía proviene del griego phos, luz y grafo, y escribir con luz. Henri Cartier-Bresson apuntó que las fotografías van detrás del pequeño incidente y la pequeña verdad particular que puede llegar a tener una gran repercusión. Un parentesco ineludible con la literatura, retratos de la existencia, encuadres de momentos y personajes que, de algún modo u otro, se convierten en la existencia misma. En momentos verosímiles, en arquetipos. Por lo menos durante el tiempo que dura la lectura, la fotografía cambió para siempre la idea de los demás y no fueron pocos los escritores que alternaban máquinas, pasando el rodillo, el carro, las teclas, la cinta entintada, a la película fotográfica, al diafragma, al obturador y la lente. Algunos de los casos paradigmáticos, usted lo sabe, Juan Rulfo, Susan Sontag, Julio Cortázar. De su literatura quedó también el negativo, el anverso mudo de su expresión, la imagen inmóvil en tono sepia, la luz finalmente capturada. El fotógrafo Robert Doisneau encontraba en la fotografía otra forma de la poesía. Esa elección de palabras, el ramillete de palabras de la poesía, decía Doisneau, son lo mismo que lo que hay dentro de una foto. Uno toca la cosa exacta, el lado inconsciente de esa cosa. Es tomar dentro del lenguaje las expresiones usadas y gastadas, colocándolas en una especie de anillo para que brillen. Esta cámara es del año de 1967. Yo entonces tenía 7 años. Y probablemente dentro de una cámara como esta hay una parte de mí y también de usted. Hoy hablaremos de la fotografía, de la cámara fotográfica y las letras. No se mueva. Vamos a tomarle una fotografía un poco más a la derecha. Así, júntese un poco más. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. La historia de la cámara fotográfica nace del asombro ante la luz que atraviesa una rendija y proyecta el mundo en silencio sobre una pared. Desde la antigüedad se conoce el principio de la cámara oscura, un cuarto cerrado con un pequeño orificio que proyecta la imagen del exterior invertida sobre una superficie. Fue descrita por Aristóteles, utilizada por alquimistas árabes y perfeccionada por artistas del Renacimiento como ayuda para el dibujo. Pero la imagen seguía siendo efímera. No había aún un medio para fijarla. En 1826, Joseph Niepce logró capturar la primera fotografía permanente. Lo hizo con una cámara oscura y una placa de peltre recubierta con betún de Judea. La exposición duró varias horas. Poco después, Louis Daguerre, usted habrá oído hablar de Daguerre, el daguerrotipo, en colaboración con Niepce, desarrolló el daguerrotipo, una técnica más precisa y rápida, aunque aún inaccesible para la mayoría. La imagen, grabada en una placa de cobre plateado sin posibilidad de reproducción. El filósofo, crítico literario alemán Walter Benjamin comenzó así su famoso ensayo sobre la fotografía, publicado por entregas en el semanario Die Literarische Welt, el mes de septiembre de 1931. Escuche usted.
La niebla que envuelve los principios de la fotografía no es ni mucho menos tan espesa como la que cubre el comienzo de la imprenta. Quizá, en el caso de la fotografía, fuera más obvio que había llegado el momento de inventarla, y así lo presintieron varios hombres que perseguían por separado el mismo objetivo: fijar las imágenes de la cámara oscura que eran conocidas al menos desde Leonardo. Cuando, después de aproximadamente 5 años de esfuerzos, Niepce y Daguerre lograron al mismo tiempo, el Estado, aprovechándose de los problemas para patentarlo con que tropezaron los inventores, se apoderó del hallazgo e hizo de él, previa indemnización, algo público. Se establecían las condiciones para un desarrollo permanente, acelerado, que excluyó durante largo tiempo cualquier consideración retrospectiva. A ello se debe el que durante décadas no se haya presentado ninguna atención de las cuestiones históricas, o si se quiere filosóficas, planteadas por el auge y la decadencia de la fotografía. La fotografía comenzó a democratizarse a finales del siglo XIX. George Eastman introdujo la cámara Kodak en 1888. ¿Recuerda usted Kodak? Ya casi es un nombre que los jóvenes no conocen. Entonces, con rollo de película flexible y un mecanismo sencillo que permitía a cualquiera tomar fotos, con ello la cámara dejó de ser un instrumento técnico reservado a científicos y artistas y se volvió parte de la vida cotidiana. A lo largo del siglo XX, el desarrollo fue vertiginoso. Las cámaras de 35 milímetros como la Leica conocieron portabilidad y precisión. El fotoperiodismo, el cine y la fotografía artística se beneficiaron de estas mejoras. En paralelo, la cámara Polaroid popularizó la inmediatez de la imagen revelada al instante. La era digital, iniciada en la década de 1990, transformó por completo el proceso. La imagen dejó de depender del negativo. Las cámaras se integraron a otros dispositivos. El teléfono móvil, el celular, convirtió la cámara fotográfica en un llavero. Hoy la cámara fotográfica es prácticamente ubicua, pero detrás de su aparente sencillez persiste una historia de siglos, una búsqueda por fijar la luz, por retener lo visible, una máquina para capturar lo efímero. Espere, no se vaya, déjeme que le tome yo una foto. Un momento, por favor. Allí, un poquito, júntense, sonrían. Muy bien. La cámara lúcida de Roland Barthes apareció en 1980 en su primera edición en español, publicada por Anagrama. Es un libro escrito desde el duelo. Barthes, o Barthes, como quiere usted decirlo, no intentó analizar la fotografía como medio técnico ni como forma artística. Quiso comprender, mediante la literatura, lo que una imagen podía contener. Su punto de partida fue la búsqueda de una sola fotografía, aquella que le devuelva la presencia de su madre ya muerta. Esa imagen existe. Fue tomada en un jardín de invierno. En ella su madre niña aparece de pie inmóvil. Barthes no valoró su composición ni su calidad visual, sino lo que despertaba en él. Así escribe Barthes. Mi madre estaba ausente de todas las fotografías que yo tenía de ella. En ninguna se hallaba la imagen que para mí era la de su ser verdadero, hasta que encontré por fin una foto en que la reconocí. Era ella, la esencia, no de su figura, sino de su ser. Cada fotografía afirma una verdad que no puede modificarse. Esto ha sido. Lo que la cámara registra ha ocurrido, claro, pero ya no está. La imagen es prueba de una existencia pasada que no volverá. Esa certeza, escribe Barthes, produce una herida. La cámara fija los sucesos en el tiempo y en el acto los pierde. Para explicar su experiencia ante la fotografía, Barthes introduce dos conceptos, studium y punctum.
El primero remite a lo que una imagen puede enseñar o representar de manera general. El segundo, el punctum, señala un detalle imprevisto que toca algo íntimo. Un pliegue en la ropa, una mirada torcida, la sombra de algo que no se explica. La cámara no tiene intención, pero capta lo que luego se convierte en memoria sensible. La fotografía, escribió Barthes en La cámara lúcida, repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente. En ella, el acontecimiento nunca se sobrepasa hacia otra cosa, no se transforma, no evoluciona, no hace soñar, se aplasta en sí misma como un cadáver. La cámara lúcida es un libro sobre la duración, la pérdida y el deseo de retener lo que ya se ha ido. Roland Barthes. ¿Recuerda usted esto? Eran los negativos. Quien hoy toma fotos con celular, esto le parecerá un objeto del pasado. El 10 de mayo de 2022 murió Haralambos, Enrique Metinides, conocido simplemente como Enrique Metinides. Su trabajo como fotoreportero cobró desde hace algunas décadas una magnitud inusitada. Nacido en la Ciudad de México, hijo de una pareja de comerciantes griegos, Metinides tomó su primera foto a la edad de 10 años. La tienda de sus padres estaba frente a un cruce vial en el que los accidentes eran frecuentes y el pequeño Enrique salía con su cámara y hacía fotos que iba coleccionando. No sé si podía ser una cámara como esta, probablemente. Ese fue el inicio de una de las trayectorias más impresionantes en materia de periodismo gráfico. Hace algunos años se montó en Nueva York la exposición El hombre que dio demasiado, con el trabajo de toda su vida. Las fotografías que en un inicio estuvieron destinadas a las publicaciones sensacionalistas de la capital se convirtieron, por la particular visión de su lente, en verdaderas obras de arte, fotografías que reflejan la violencia cotidiana de la Ciudad de México a lo largo de 4 décadas, 40 años. El cronista J.M. Servín escribió al respecto lo siguiente: el fotógrafo incansable registra el fracaso de los anhelos del México postrevolucionario manchados con la sangre del salto al vacío, el balazo suicida, incendios, puñaladas, arteras, la colisión de cientos de toneladas de concreto que deja como saldo cuerpos destripados, crímenes enigmáticos, cientos de huéspedes de Lecumberri, policías de apariencia fantasmagórica, tan intuitivos como para entender de inmediato que el crimen sí paga si le llega al precio. Su fascinación por los accidentes automovilísticos da a su obra un sentido realmente balardiano. Parafraseando a Pacheco, en sus batallas en el desierto, de este horror nadie puede sentir nostalgia. Está vivo, presente entre nosotros. A la manera de Solá, Metinides nos ha hecho conscientes de la fragilidad de nuestras vidas, de su absurdo, confrontándonos con la posibilidad sorteada de ser objeto de atención del relato periodístico desde el horror. Este es un aporte indiscutible dentro de un género marginal, la nota roja periodística, que sin embargo se muestra capaz de sensibilizarnos de la misma manera en que lo hacen las bellas artes. Déjeme observar este negativo. El escritor argentino Julio Cortázar, abonado de la otra aventura, escribió un ensayo sobre la fotografía titulado Ventanas al insólito. Apareció aquí en este libro, en Papeles inesperados, publicado hace algunos años por Alfaguara. En su ensayo, Cortázar inició su diatriba del siguiente modo: se tiende a pensar la fotografía como un documento o una composición artística. Ambas finalidades se confunden a veces en una sola. El documento es bello o su valor estético contiene un valor histórico o cultural. La fotografía es un tema recurrente en sus relatos y sus novelas. Hoy hemos traído aquí el inicio de uno de los más famosos, Las babas del diablo,
que apareció originalmente en Las Armas Secretas, allá en el año de 1959, y que el cineasta italiano Miguel Ángelo Antonioni llevó a la pantalla bajo el título de Blow Up. Quizás usted, si tiene edad, lo recordará. Se trata de la historia de una fotografía, un instante capturado que nos muestra toda su verdad hasta que es hundida en químicos en mitad de un cuarto oscuro. Ahí se revela un elemento de la fotografía que su autor había ignorado por la costumbre de fotografiar. Escuche usted. Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera persona o en segunda, usando la tercera del plural o inventando continuamente formas que no servirán de nada. Si se pudiera decir, yo vieron subir la luna, o nos me duele el fondo de los ojos. ¿Qué diablos? Puestos a contar, si se pudiera ir a beber un bock por ahí que la máquina siguiera sola, porque escribo a máquina, sería la perfección. Uno de todos nosotros tiene que escribir. Si es que todo esto va a ser contado, mejor que sea yo que estoy muerto, que estoy menos comprometido que el resto. Yo que no veo más que las nubes y puedo pensar sin distraerme, escribir sin distraerme. Ahí pasa otra, con un borde gris. Y acordarme sin distraerme, yo que estoy muerto. Y vivo. No se trata de engañar a nadie. Ya se verá cuando llegue el momento. Porque de alguna manera tengo que arrancar y he empezado por esta punta, la de atrás, la del comienzo, que al fin y al cabo es la mejor de las puntas cuando se quiere contar algo. En el taller de La Otra Aventura ofrecemos objetos, libros, asuntos que tienen que ver con la emisión de hoy. Vea usted este linaje de cámaras fotográficas. Esta es la más antigua. Luego vendría esta. Aquí tenemos otra Polaroid que ya no existen. Y aquí una más. Y luego el Rey. Usted puede tomar todas las fotografías que desee y quiera a cualquier hora. De hecho, la selfie se ha vuelto una forma de retratar las almas de familias, de personas, de amantes. La selfie como forma de presentarnos a nosotros mismos, pero también de evadirnos y desaparecer. El teléfono celular. ¿Recuerda usted esas tardes agobiantes y aburridas en que las tías nos decían, les vamos a mostrar nuestro viaje a Venecia? Y sacaban esto y un aparato que no está aquí, que se llamaba carrusel y con el cual se iban pasando todas estas que se llaman transparencias. Yo moría de tedio y aburrición. Esto ya es un objeto de museo, no existe. Me gustaban en cambio las fotografías, por lo que dijo Roland Barthes, es un momento congelado, algo que se quedará ahí para siempre. Y traigo además, desde luego, libros. Este es interesantísimo. Fuga Mexicana, un recorrido por la fotografía de México, de Olivier Debrois. Aquí hay suficientes ensayos como para saber de la historia de la fotografía en México. Traigo además para ustedes este libro. Escritores, grandes fotógrafos fotografiando a escritores. Y este otro que es magnífico. Imaginarios y fotografía en México, 1839-1970. Estos libros podrían darle, si usted los consigue, una historia de la fotografía en México. En el taller de La Otra Aventura. En un entorno donde los sucesos más relevantes del espacio nacional solo pueden ser llevados por dos grandes analistas. Todo personal, con Jorge Fernández. ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? Y Viviana Belsazo. Vamos a otro tema. Hoy terminó la convención. Lunes a viernes a las 11 de la noche, hora ADN 40. El throning es una tendencia de citas entre la generación Z, donde las relaciones se buscan más por el lograr beneficios en las redes sociales que por un interés amoroso. Y es que en lugar de buscar conexiones basadas en el amor o la afinidad, las personas que practican el throning buscan colocarse al lado de personas cuya influencia o popularidad pueda contribuir a solidarizar su marca personal.
Esta práctica, que tiene matices del cazafortunas del pasado, refleja la importancia que hoy tiene la imagen en redes sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Para DN40, Fuerza Informativa Azteca. Las noticias no paran y tú tampoco. Por eso siempre encontramos la manera de informarte en donde estés. Análisis y coberturas de los eventos más importantes en México, el mundo, tu colonia y chance hasta tu calle. Toda la información cuando quieras, donde quieras. Somos ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Cada día tiene cosas nuevas. No te quedes fuera del mundo de la información. Noticias para despertar. Con Valentina Rodríguez y Viridiana Hernández. Es importante que conozca el estado de las líneas del metro capitalino. De la mesa de novedades, mire usted lo que nos ha mandado la editorial Impedimenta. Sven Holm, Termus, en una traducción de Daniel Sancosmed. En este libro, un mundo asolado por la radioactividad, un pequeño grupo de multimillonarios ha sobrevivido al apocalipsis refugiándose en el complejo costero de Termus. Los huéspedes pasan el día disfrutando de los lujos que se les ofrecen, música ambiental, amplias habitaciones y raciones exquisitas. Mientras tanto, en el mundo exterior, el polvo nuclear sepulta las esculturas de los jardines. Impedimenta, Termus. Tenemos aquí otro libro, Odio Público, Uso y Abuso del Discurso Intolerante, de Corrado Fumagalli, en grano de sal. El discurso de odio está cada vez más presente a nuestro alrededor. Su furia resuena en las redes sociales, en sitios de internet de todo tipo, en las páginas de periódicos, revistas, en la radio y la televisión, en las plazas públicas, incluso en los estadios deportivos. Este libro es sumamente importante en un momento en el cual el discurso de odio parece normalizarse. Si lo encuentra, lléveselo. Yo ya lo empecé, les digo, a leer. Y aquí tenemos Canción Segunda, de Fabio Moravito. ¿Sabe usted lo que es la Canción Segunda? Allá en nuestros años, cuando íbamos al cine de niños, cuando terminaba la película y salían los créditos, salía una nueva melodía, una nueva canción, con la cual nos parábamos todos los niños o adolescentes y salíamos del cine. Esto es Canción Segunda y es un libro de poemas de Fabio Moravito que realmente es muy, muy bueno. Próximamente leeremos aquí 2 poemas de Fabio Moravito. Canción Segunda. De la mesa de novedades. En una entrevista, Cartier-Bresson, que se encuentra compilada en el libro Verés un todo, Entrevistas y conversaciones 1951-1998, el escritor francés declaró lo siguiente: a mí me encanta tomar fotografías. Una vez tomadas, para mí el placer se termina. Se acabó. Y también siento una emulación ante la hoja de contactos y ante las fotos de otros fotógrafos realizadas con un espíritu similar al mío. Pero uno no puede pasarse todo el día mirando fotos. Prefiero mirar la vida. Salir a la calle a ver qué pasa. Sin embargo, no hay reglas. Cada uno debe encontrar su camino. Existen 1000 maneras. A mi juicio, uno tiene que olvidarse completamente de uno mismo para poder fundirse.
para ser como el pez dentro del agua. En su libro Ante el dolor de los demás, la escritora estadounidense Susan Sontag escribió que las fotografías tenían la virtud de unir dos atributos contradictorios. Su crédito de objetividad era inherente y, sin embargo, tenían siempre necesariamente un punto de vista. Su curiosidad intelectual hacia el objeto fotografiado la llevó a escribir sobre la fotografía, un libro de 6 ensayos publicados entre 1973 y 1977 en la revista The New York Review of Books. En conjunto, estos ensayos componen una meditación sobre la cámara como instrumento de poder. Estas cámaras, un instrumento de poder, como forma de conciencia y como técnica que modela la sensibilidad. Sontag parte de una pregunta sostenida: ¿qué significa vivir en un mundo saturado de imágenes? La cámara no observa, selecciona. Toda fotografía es un acto de encuadre. Al disparar, se toma una decisión. Lo que queda dentro del marco se vuelve visible. Lo que queda fuera se pierde. Sontag escribe: fotografiar es conferir importancia. Bajo esa lógica, la cámara actúa como un dispositivo de interpretación, organiza la experiencia y determina que merece atención. El gesto de fotografiar se presenta como inocente, pero implica una forma de apropiación. La cámara extrae una parte del mundo y la transforma en objeto. No se trata solo de mirar, se trata de poseer. Coleccionar fotografías es coleccionar el mundo, como estas fotografías que hoy me rodean, como esta que tengo aquí. En este libro, al mismo tiempo, publicado por Mondadori, viene precisamente un ensayo, La fotografía breve suma, de Susan Sontag, y empieza con esta frase: la fotografía es antes que nada una manera de mirar, no es la mirada misma. Susan Sontag. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta: el tiempo es una imagen móvil de la eternidad. Platón. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso puede ser una fotografía.